Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, Sergio me pidió para este domingo que yo tuviera a cabo la charla de la reunión, así que bueno, queríamos hacerlo. Es todo nuevo, esto toda una normalidad nueva de poder hacerlo grabado desde la casa de cada uno. Así que bueno, es una nueva forma de aprender a difundir la palabra de Dios en todo momento. Eh, yo tengo varios artículos que escribieron unos tíos que yo tenía, en realidad que no míos, sino de mi papá, que vivían en el Uruguay. Y ellos, ya siendo hombres grandes, se dedicaban mucho a escribir y a leer la palabra de Dios y hacer anotaciones. Y entre las cosas que encontré, me llamó algo la atención de una notita. Ellos hacían notitas muy pequeñas, en papelitos, así como si fueran agenditas. Y encontré una con un nombre muy especial, con un título muy especial. Y ellos decían en el título, ¿qué haré con Jesús? Y me llamó la atención esto de, ¿qué haré con Jesús? Y uno puede orientarse a la pregunta, tanto a aquellas personas que han recibido a Cristo en el corazón como a aquellas que no. Y esta pregunta hay que hacérsela realmente. ¿Uno qué hace con Jesús? ¿O qué quiere hacer con Jesús? Esta pregunta también, ¿saben quién se la hizo? Poncio Pilatos. Y este hombre, dice la historia secular, no lo dice la Biblia, lo dice la historia secular, mucho tiempo después de cuando ya finalizaba su mandato, él comentó con uno de sus allegados, él dijo, yo tuve la salvación en mis manos y la dejé ir, refiriéndose a que el Señor Jesucristo estuvo en las manos de él y de él dependía la vida o la muerte. Él tenía el poder para hacerlo, pero temía más otras cosas que a Jesús. Y él en su momento hizo esta pregunta, ¿qué haré con Jesús? Podemos leerlo, si quieren ustedes, podemos leerlo en el Evangelio según San Mateo. San Mateo, a ver, ya les digo, en el verso, es toda una porción entre el verso 15 y el verso 26. San Mateo capítulo 27, lo vuelvo a repetir, entre el verso 15 y el versículo 26. Pero lo más importante de este versículo, todos estos versículos son estos dos, el 21 y el 22. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Esa pregunta, llevándolo a la modernidad, dice, ¿qué haré con Jesús? Porque, claro, Pilato se encontraba en una disyuntiva. Él no encontraba nada de valor como para crucificarlo, y todos le pedían de crucificarlo, de matarlo. Y él dice, ¿qué haré con Jesús? ¿Lo querían preso? No lo querían preso, lo querían directamente matar. Y todo esto respondía a que había gente alrededor, tanto de Pilatos como de la parte de los judíos, había gente de todos los pensamientos, como ocurre en el día de hoy también, que escuchan de la palabra de Dios, escuchan de la Biblia, escuchan de Jesús y de todas las cosas que hizo. Y Jesús estuvo 3 años entre nosotros.
Y en esos 3 años, un poquitito más, 3 años, 3 años y medio, en todo ese tiempo, Jesús hizo muchas cosas buenas y recalcó muchas cosas y le mostró muchas cosas a todo su pueblo y nos dejó enseñanza a nosotros para que las viviésemos, para que las manejemos entre nosotros. Y había, digamos así, 3 grupos de personas. El primer grupo era el grupo de que lo respetaban a Jesús. Algunos lo tenían como maestro, lo tenían como una persona muy instruida, y algunos hasta lo consideraban sabio. Es más, había hasta algunas personas que pensaban que Jesús venía a traer una nueva religión para entre los judíos. Y en realidad lo que nosotros conocemos es una nueva relación con Dios, no una nueva religión, una nueva relación. El Señor Jesús estuvo entre nosotros enseñándonos muchas cosas. Él estaba en contra de cosas y ese era el segundo grupo que realmente lo odiaba. Lo odiaba al Señor Jesús, ¿por qué? Porque le marcaba las cosas que hacían mal. A cualquiera de nosotros no nos gusta que nos marquen las cosas que hacemos mal. Ni en nuestro trabajo, ni en nuestra casa, ni en cualquier ámbito en que estemos, nos gusta que nos indiquen que estamos haciendo mal. Me pasó el sábado pasado, por ejemplo, fui a comprar algo a Granja y llevaba el barbijo en el bolsillo. Y me olvidé del barbijo. La verdad me olvidé del barbijo. Y entro a Granja y el de seguridad, señor, su barbijo. Dije yo, disculpe. Saqué el barbijo y me lo puse. Pero realmente puede llegar a molestar. Algunas personas lo toman a bien, otras pueden llegar a molestarse porque uno no lleva el barbijo puesto. En todo este nuevo momento que estamos viviendo, que es que están todas las cosas muy sensibles, muy susceptibles. Entonces, que nos marquen las cosas, que nos marquen las diferencias, que nos marquen nuestros errores, que nos marquen todo lo que hacemos mal, nos molesta. Y este grupo, que realmente odiaba a Jesús, porque él le mostraba realmente cuál era la injusticia, las injusticias que se cometían, cuál era la hipocresía que mostraban ellos hacia el pueblo, las adulteraciones que hacían entre ellos los fariseos, los saduceos, que hacían de la palabra de Dios, que ellos tenían escrita, que Moisés le había dejado escrita, y ellos habían, digámoslo así, acomodado a su conveniencia. Y principalmente les mostraba su pecado a todos. Y Jesús, una de las tantas veces, cuando, por ejemplo, le trajeron a una mujer pecadora delante de él, y estaban todos alrededor diciéndole, esa mujer hay que matarla, no tiene que vivir, porque cometió pecado, porque hizo esto, porque hizo aquello. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la palabra que cada uno se fue retirando, uno desde el más joven hasta el más viejo, de todos, que todos tenían pecado. Y realmente hay personas que no les gusta que les muestren sus errores, ni hablar de sus pecados. Es algo que a veces las personas no toleran. Vamos a leer otro versículo también. En Lucas, capítulo 23. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Lucas, capítulo 23.
Lucas 23, verso 4. A pesar de su posición, Pilato lo respetaba de alguna manera a Jesús. Y dice este versículo, Lucas 23, 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. No había con qué acusarlo. Y Pilato lo respetaba, pero él tenía una cuestión política y una cuestión de quedar bien con el que lo había puesto como principal, como gobernador de Israel, que era el César, y él tenía que obedecer al César. Y entonces él tenía que de alguna manera quedar bien, como quien dice, con el diablo y con el pueblo. Y entonces él permitió ciertas cosas, pero en realidad él respetaba al Señor Jesús, porque no había encontrado ningún delito, no había con qué acusarlo, no había con qué mandarlo a la muerte, no era necesario para él. Pero por envidia de los demás, él cedió a esa presión. También en Lucas 23, un poquitito más adelante, unos versículos más adelante, del 18 al 21, dice: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. O sea, Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciéndole: crucifícale, crucifícale. Realmente había algunas personas que odiaban a Jesús y no querían saber absolutamente nada. Era preferible que le soltaran, como dice la Escritura, a un homicida, a un ladrón, a alguien que había cometido traición, a que soltaran a una persona que era justa, que no merecía, porque no había sido hallado delito en él. Pero era preferible, todos preferían lo que el mundo daba y no lo que Jesús nos podía dar. Y estaban también el que lo aceptaba, el que aceptaba a Jesús y todo lo que él hacía. Y entre ellos estaba Pedro. Entre ellos estaba su discípulo Pedro. Vamos a poder leer también en Mateo capítulo 16, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 16. Vamos a leer el 15 también, Mateo 16, 15 y 16. Él les dijo, o sea, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la verdad, Pedro era un hombre común y corriente, era un hombre que no tenía grandes estudios, no era un hombre letrado, no era un hombre que había estudiado, sino era un hombre de trabajo, del pueblo, pescador. Toda su vida había pescado a las orillas del mar de Galilea. Y toda su vida había trabajado un oficio duro en aquellos años, porque había que levantarse muy temprano, remar, llegar adentro, tirar las redes, recogerlas con el tiempo. Y si las redes venían cargadas había que hacer fuerza. No se tenían los elementos que hay ahora, como grúas, con motores o con malacates eléctricos como hay ahora. Eso no se había. Y entonces era un hombre acostumbrado a ese trabajo duro. Y cuando Jesús le pregunta quién era,
¿Quién pensaba que era? Él le contesta esto, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo que todos esperaban, el que iba a ayudar a todo el pueblo de Israel, que realmente no había otra persona en que confiar de parte de Dios que solamente el Cristo. En otro evangelio, en el Evangelio según San Juan, el mismo Pedro también dice: ¿a quién iremos? Solamente en ti, dice, hay palabra de vida eterna. O sea, no había otra opción. Pedro no entendía que había otra opción, no había considerado otra opción, y realmente él sabía que Jesús era el único que podía darle el alimento para su alma, la salvación para su alma. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué hicimos con Jesús? Nosotros los cristianos, que en algún momento hemos aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿lo hemos dejado olvidado en un costado, en un rincón? ¿No hemos olvidado de leer su palabra, de escuchar su palabra? ¿No hemos olvidado de ejercitar lo que Él hacía, de acompañar las cosas que Él predicó en su momento? Y aquellos que nunca lo conocieron, cuando se les presenta hoy la oportunidad de escuchar de Jesús, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar abiertos sus corazones para entender lo que Jesús quiere? Miren, esta vida es un camino de ida, solamente de ida, no hay vuelta atrás. Van pasando los años de cada uno de nosotros y cada vez son más la cantidad de años. Y es solamente un camino de ida. Pero tenemos que en este camino de ida aceptar o reconocer que puede haber dos finales distintos. Uno, permanecer con Jesús en el paraíso, en el cielo, o uno sin Jesús en el infierno. Está en nosotros qué vamos a hacer. Está en nosotros qué podemos hacer con Jesús. Con este Jesús que fue traicionado, que fue golpeado, que fue clavado en una cruz por cada uno de nosotros. A veces es difícil tratar de comprender cómo alguien puede morir por otro. Veíamos ayer en los noticieros cómo un padre llevaba a su hija que tiene una enfermedad, que estaba recién operada, que no lo dejaban transitar y él no le importó nada. La cargó en brazos y la llevó. No le importó si eran 100 metros, 5 kilómetros, 20 kilómetros. Él quería llevar a su hija a su casa para que descansara. Podemos nosotros permitir que Jesús nos lleve a buen puerto, que nos lleve hacia la vida eterna, que nos deje Él guiar nuestras vidas. Y vamos a tener la alegría y la satisfacción al final de nuestros días, de nuestro tiempo, de poder haber servido a aquel que se dio por nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros. Este es el pequeño mensaje que quería compartir con ustedes en este domingo, en este nuevo mundo que tenemos, esta nueva normalidad de que tenemos que vernos así. Dios permita que en algún momento podamos estar otra vez juntos, abrazarnos, compartir entre todos y poder disfrutar de estar juntos todos los hermanos unidos en armonía, como dice la palabra de Dios. Gracias por escuchar y gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Que Dios los bendiga.